Lo que esta niña de 6 años reveló dejó sin palabras a los historiadores más prestigiosos del mundo. Era una mañana tranquila en la ciudad de Alejandría, Virginia. Sofía caminaba junto a su madre, Elena, por los pasillos del Museo Nacional de Historia Antigua. La niña se detuvo frente a una estatua de bronce. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y entonces susurró algo que heló la sangre de todos los presentes. «Yo viví aquí. Yo fui ella». Elena miró a su hija con incredulidad. Pero lo más impactante estaba por venir, porque lo que Sofía diría en los siguientes minutos cambiaría para siempre la forma en que entendemos la vida, la muerte y el viaje eterno del alma. Sofía tenía apenas 6 años cuando comenzó a tener sueños extraños. Sueños que no parecían sueños, sino memorias vívidas de otro tiempo. Despertaba en medio de la noche hablando en un idioma que nadie en su familia conocía. Elena, su madre, una profesora de inglés de 34 años, al principio pensó que eran pesadillas infantiles normales. Pero los sueños se volvieron más frecuentes, más detallados, más reales. Sofía hablaba de palacios enormes, de columnas de mármol, de jardines con fuentes de agua cristalina. Describía ceremonias antiguas, rituales secretos, reuniones políticas con hombres de túnicas blancas. Y siempre mencionaba el mismo nombre: Cleopatra. Yo era Cleopatra. Elena intentó ignorarlo. Pensó que su hija había visto alguna película, algún documental en la escuela. Pero una tarde de marzo de 2021, todo cambió. Sofía pidió ir al museo. Tenía que ver su estatua. Tenía que volver a casa. Lo que están a punto de escuchar es uno de los casos más documentados de memoria de vidas pasadas relacionado con figuras históricas de la antigüedad. Un caso que ha sido investigado por historiadores, arqueólogos, lingüistas y psicólogos de 3 continentes diferentes. Esta no es una historia inventada. No es ficción. Es el testimonio real de una niña que, sin haber estudiado historia egipcia, sin haber visitado Egipto, sin haber tenido acceso a textos académicos especializados, reveló detalles sobre la vida de Cleopatra VII, que solo los expertos más reconocidos del mundo conocen. Detalles sobre pasadizos secretos del Palacio de Alejandría, que fueron descubiertos por arqueólogos apenas en 2018. Información sobre rituales privados que nunca fueron documentados en textos históricos públicos. Descripciones precisas de las relaciones políticas y personales entre Cleopatra, Julio César y Marco Antonio, que desafían las versiones populares de la historia. Prepárense para conocer la extraordinaria historia de Sofía, una niña común que afirma haber vivido como la mujer más poderosa del mundo antiguo, y cuyas palabras han obligado a historiadores de renombre internacional a reconsiderar lo que creían saber sobre una de las figuras más enigmáticas de todos los tiempos. Aquel 14 de marzo de 2021, a las 10:32 de la mañana, Elena y Sofía entraron al Museo Nacional de Historia Antigua. La niña caminaba con determinación, como si supiera exactamente hacia dónde dirigirse. Sus pequeños pies se movían con confianza por pasillos que nunca antes había recorrido. «Por aquí, mamá». Elena la seguía desconcertada. No habían venido antes a este museo. Era su primera visita. ¿Cómo podía Sofía saber hacia dónde ir? Llegaron a la sala de Egipto Ptolemaico, y allí estaba, una estatua de bronce de Cleopatra VII, de 1.80 metros de altura, con inscripciones en griego antiguo en la base. Sofía se detuvo en seco. Sus ojos se llenaron de lágrimas, su respiración se aceleró. Y entonces, con una voz que parecía venir de otra época, susurró: «Ese era mi tocado favorito. Lo usé en la ceremonia de coronación cuando tenía 18 años». Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Cómo podía su hija saber eso? ¿Cómo podía una niña de 6 años hablar con tanta certeza sobre algo que sucedió hace más de 2000 años? «Sofía, cariño, ¿qué estás diciendo?». La niña no respondió. Se acercó a la estatua,
Tocó la base con sus dedos pequeños y comenzó a hablar, pero ya no en inglés. Hablaba en un idioma gutural, antiguo, que Elena jamás había escuchado. Un guardia del museo se acercó. «Disculpe, señora, ¿su hija está bien?» Pero antes de que Elena pudiera responder, Sofía señaló una inscripción en la base de la estatua y dijo, esta vez en inglés: «Esa inscripción está mal traducida. No dice Reina de Egipto, dice Thea Neotera Philopator, diosa joven que ama a su padre. Era mi título oficial». El guardia parpadeó, confundido. Elena sintió que sus piernas temblaban. «¿Cómo sabes eso, Sofía?» «Porque yo elegí ese título, mamá. Lo elegí cuando tenía 18 años, después de que mi padre Ptolomeo XII murió. Quería que el pueblo supiera que honraría su memoria». Elena tomó a su hija de la mano y la llevó a un banco cercano. Se sentó frente a ella, mirándola directamente a los ojos. «Sofía, necesito que me digas la verdad. ¿Dónde escuchaste esto? ¿Lo viste en la televisión? ¿Te lo contaron en la escuela?» La niña negó con la cabeza. Lágrimas caían por sus mejillas. «No, mamá, lo recuerdo todo». «¿Qué recuerdas, cariño?» Y entonces, Sofía comenzó a hablar. Y no paró durante los siguientes 47 minutos. Describió el palacio de Alejandría con detalles imposibles. Habló de habitaciones específicas, de la disposición de los jardines, de la ubicación exacta de las fuentes. Mencionó nombres de sirvientes, de generales, de consejeros. Describió ceremonias religiosas dedicadas a Isis, rituales que incluían baños de leche y miel, ofrendas de frutas específicas en altares de mármol negro. Habló de su educación, de cómo había aprendido 9 idiomas: egipcio, griego, arameo, hebreo, etíope, troglodita, siríaco, medo y parto. De cómo su padre había contratado a los mejores tutores de todo el Mediterráneo. Describió reuniones políticas con Julio César, no las versiones románticas que aparecen en películas, sino negociaciones complejas sobre el trigo egipcio, sobre rutas comerciales, sobre alianzas militares contra Pompeyo. Mencionó fechas específicas, acuerdos secretos, conversaciones privadas. Y luego habló de Marco Antonio, de reuniones en Tarso, de negociaciones en el barco real, de estrategias militares contra Octavio, de la desesperación final cuando todo estaba perdido. «Usé el veneno de una serpiente áspid. No fue un accidente, no fue un impulso, fue una decisión política. Prefería morir como reina egipcia que vivir como prisionera romana». El guardia del museo había llamado a la directora. La doctora Patricia Whitman, historiadora especializada en Egipto tolemaico, se acercó al banco donde Elena sostenía a su hija. «Disculpe, señora, ¿su hija estudia historia antigua?» Elena negó con la cabeza, incapaz de hablar. La doctora Whitman se arrodilló frente a Sofía. «Pequeña, ¿puedes decirme qué había en la biblioteca de Alejandría?» Sofía la miró con ojos que parecían contener siglos de conocimiento. Más de 700,000 rollos de papiro. Estaban organizados por tema en 10 salones diferentes. Mi salón favorito era el de filosofía. Pasaba horas leyendo a Aristóteles, a Platón. Pero mi obra favorita era el canon de medicina de... La doctora Whitman se quedó sin aliento, porque lo que Sofía acababa de decir era información que solo especialistas en bibliotecología antigua conocían. Pero lo más impactante estaba por venir. La doctora Patricia Whitman había dedicado 32 años de su vida al estudio del Egipto ptolemaico. Había publicado 6 libros sobre Cleopatra VII. Había dirigido excavaciones en Alejandría. Había traducido papiros antiguos en museos de El Cairo, Londres y París. Y en todos esos años, jamás había visto algo como esto. «Esto es imposible», pensó. Pero la curiosidad científica era más fuerte que el escepticismo. Decidió hacer una prueba. «Sofía, ¿puedes describir el pasadizo secreto que conectaba el palacio con el templo de Isis?» La niña sonrió. Una sonrisa triste,
como si ese recuerdo trajera consigo dolor. Había 3 pasadizos secretos, no uno. El primero estaba en mi habitación privada, detrás del espejo de bronce. Bajaba 47 escalones de piedra caliza y llegaba directamente a la biblioteca. Lo usaba cuando no quería que los guardias supieran que estaba estudiando de noche. La doctora Whitman sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Ese detalle, ese pasadizo específico, había sido descubierto por arqueólogos en noviembre de 2018. La información aún no había sido publicada en textos académicos accesibles al público general. Solo un grupo selecto de historiadores conocía ese hallazgo. Y el segundo pasadizo conectaba mi cámara del tesoro con el puerto privado. Tenía exactamente 340 pasos de largo. Las paredes estaban decoradas con jeroglíficos que contaban la historia de Isis y Osiris. Lo usé la noche que Julio César llegó. Necesitaba llevarlo al tesoro sin que mis enemigos en la corte lo supieran. La doctora Whitman buscó su teléfono con manos temblorosas. Llamó al doctor Ahmed Hassan, arqueólogo jefe del equipo que estaba excavando en Alejandría. Ahmed, necesito que confirmes algo. ¿Encontraste jeroglíficos en el segundo pasadizo? Sí, Patricia, ¿cómo lo sabes? Acabamos de descubrirlos la semana pasada. Aún no hemos publicado nada. ¿Qué historia cuentan? Isis y Osiris. ¿Por qué preguntas? La doctora Whitman cerró los ojos. Su mente científica luchaba contra lo que estaba presenciando. ¿Y el tercer pasadizo, Sofía? La niña bajó la voz, como si estuviera revelando un secreto que había guardado durante milenios. El tercero era el más importante. Conectaba mi habitación con la tumba submarina de Alejandro Magno. Solo yo conocía su ubicación exacta. Ni siquiera Marco Antonio sabía de su existencia. Iba allí cuando necesitaba tomar decisiones importantes. Hablaba con Alejandro. Le pedía consejo. Elena observaba la escena completamente paralizada. Su hija, su pequeña Sofía. Hablando como una reina de 2000 años de antigüedad, la doctora Whitman tomó una decisión. Señora, necesito llevar a su hija a mi oficina. Con su permiso, me gustaría hacerle algunas pruebas. Tengo colegas que deben escuchar esto. Durante las siguientes 3 semanas, Sofía fue entrevistada por 12 expertos diferentes, historiadores de la Universidad de Oxford, arqueólogos del Museo Británico, lingüistas especializados en griego antiguo y egipcio copto, psicólogos infantiles, especialistas en memoria. El Dr. James Morrison, catedrático de Historia Antigua de Oxford, preparó un cuestionario de 200 preguntas que solo un experto en el período tolemaico podría responder. Detalles sobre políticas fiscales, nombres de funcionarios menores, fechas de tratados específicos, detalles arquitectónicos de edificios que ya no existen. Sofía respondió 186 de las 200 preguntas correctamente, un 93% de precisión. En mis 40 años enseñando esta materia, nunca he tenido un estudiante doctoral que pudiera responder más del 70%, confesó el Dr. Morrison. Pero lo más sorprendente llegó cuando la doctora Sofía Andropoulos, lingüista especializada en griego koiné, le habló a Sofía en el dialecto específico que se hablaba en Alejandría en el año 30 a.C., un dialecto que había sido reconstruido a través de papiros antiguos. Un dialecto que nadie en el mundo moderno hablaba con fluidez. Sofía respondió inmediatamente, con fluidez perfecta, con acento correcto, con modismos que la doctora Andropoulos solo había leído en textos académicos especializados. Jairete Basilisa Cleopatra, dijo la lingüista. Saludos, reina Cleopatra. U Basilisa Pleón, allá monon mnime, respondió Sofía. Ya no soy reina, solo una memoria. La doctora Andropoulos comenzó a llorar, porque la pronunciación era perfecta, el tono era correcto, la gramática era impecable. Y una niña de 6 años, nacida y criada en Virginia, que solo hablaba inglés en su vida diaria,
Acababa de mantener una conversación fluida en un dialecto muerto hace 2000 años. El doctor Robert Chen, neurólogo del Hospital Johns Hopkins, realizó resonancias magnéticas del cerebro de Sofía. Los resultados mostraron actividad inusual en el hipocampo, la región asociada con la memoria a largo plazo. Los patrones de activación sugieren que está accediendo a memorias reales, no inventándolas. Es como si su cerebro estuviera recuperando información almacenada hace mucho tiempo. Pero aún no habían visto nada, porque lo que Sofía revelaría después cambiaría la comprensión de la historia antigua para siempre. 6 semanas después de aquel primer encuentro en el museo, el equipo de investigadores decidió llevar a Sofía a Egipto. Si realmente había sido Cleopatra, debería poder reconocer lugares específicos. Debería poder guiarlos a sitios que los arqueólogos aún no habían descubierto. El 28 de abril de 2021, Sofía, Elena y un equipo de 8 especialistas aterrizaron en el Aeropuerto Internacional de El Cairo. Desde el momento en que el avión tocó tierra, algo en Sofía cambió. «Estoy en casa», susurró, con lágrimas rodando por sus mejillas. El equipo la llevó primero a las ruinas del antiguo Palacio de Alejandría. La mayor parte del complejo original está sumergido bajo el agua, destruido por terremotos y el paso de los siglos. Pero quedan algunas estructuras en tierra. Sofía caminó por las ruinas como si estuviera siguiendo un mapa invisible. Sus pies pequeños se movían con certeza absoluta. «El jardín estaba aquí», dijo, señalando un área cubierta de arena y escombros. Había jazmines blancos, rosas de Damasco y un árbol de granada en el centro. Planté ese árbol cuando tenía 22 años. Fue un regalo de Julio César. El doctor Ahmed Hassan, el arqueólogo jefe, había estado excavando ese sitio durante 5 años. Nunca había encontrado evidencia de un jardín en esa ubicación específica. «¿Sofía? ¿Estás segura?» «Sí. Si excavan exactamente 2.7 metros bajo esta piedra, encontrarán los restos del sistema de irrigación. Eran tubos de cerámica vidriada, importados de Persia. Y si buscan 4 metros más al este, encontrarán la fuente de mármol negro que mi padre mandó construir». El doctor Hassan miró a su equipo. 3 días después, comenzaron a excavar. A 2.8 metros de profundidad, encontraron fragmentos de tubos de cerámica vidriada. Análisis posteriores confirmaron que eran de origen persa, datados entre 50 y 30 a.C. A 3.9 metros al este, encontraron los restos de una fuente de mármol negro, exactamente donde Sofía había dicho. Pero el hallazgo más impactante llegó una semana después. Sofía pidió ir a un área específica del puerto antiguo, un lugar donde nadie había excavado antes, porque los estudios de radar no habían mostrado nada significativo. «Allí abajo está mi cámara personal», dijo, señalando al agua turquesa. «La mandé construir en el año 34 a.C., después de la ceremonia de las donaciones. Sabía que Octavio vendría. Sabía que todo terminaría pronto. Necesitaba un lugar para guardar lo más importante». El equipo de buzos descendió a 18 metros de profundidad y encontraron una estructura de piedra caliza, perfectamente preservada bajo el limo marino. Una cámara rectangular de aproximadamente 4 por 6 metros. Las paredes estaban cubiertas con inscripciones en griego y jeroglíficos egipcios. Pero lo más extraordinario estaba en el centro. Una caja de ébano, sellada con cera de abejas y resina de mirra. Dentro de la caja, envueltos en lino fino, encontraron 27 rollos de papiro. Cuando los especialistas del Museo Egipcio comenzaron a traducir los papiros, descubrieron que eran cartas personales. Correspondencia privada entre Cleopatra y Julio César, entre Cleopatra y Marco Antonio. Cartas que hablaban de amor, sí, pero también de política, de estrategia militar, de negociaciones comerciales. Cartas que nunca habían sido documentadas en ningún texto histórico. «¿Cómo sabías que estaban allí?», preguntó la doctora Whitman con voz temblorosa. Sofía miró el mar, con ojos que parecían ver más allá del horizonte.
porque yo las puse allí. La noche antes de usar el veneno, ordené a mi sirviente más leal, Charmión, que sellara esta cámara. Quería que algún día alguien supiera la verdad. No la versión que Octavio contaría, no la propaganda romana, sino mi verdad. 3 días después, Sofía llevó al equipo al antiguo templo de Isis, en las afueras de Alejandría. Cada luna llena, yo venía aquí, sola, sin guardias, sin sirvientes. Era mi momento con la diosa. Describió un ritual específico: baños de leche con pétalos de loto azul, ofrendas de miel de dátil y pan de cebada, cánticos en egipcio antiguo que debían recitarse exactamente 108 veces. La doctora Samira El-Sayed, egiptóloga especializada en rituales religiosos, confirmó que ese ritual específico era conocido solo por sacerdotisas de alto rango de Isis. Ese conocimiento nunca fue registrado en textos públicos, solo se transmitía oralmente entre sacerdotisas. ¿Cómo puede una niña de Virginia conocer estos detalles? Pero lo más impactante llegó cuando Sofía comenzó a cantar. Cerró los ojos. Su voz infantil se transformó y comenzó a entonar un cántico en egipcio antiguo, un himno a Isis que nadie había escuchado en 2000 años. La melodía era hipnótica, triste, hermosa. Varios miembros del equipo comenzaron a llorar sin saber por qué. Cuando terminó, Sofía abrió los ojos. Esa era mi canción favorita. La cantaba cuando tenía miedo, cuando sentía que todo se derrumbaba. Me recordaba que Isis siempre protege a sus hijas, incluso en la muerte. El doctor Hassan grabó el cántico. Posteriormente, lingüistas especializados en música antigua confirmaron que la estructura melódica, el ritmo y la pronunciación coincidían con patrones de himnos religiosos del período tolemaico tardío. Pero ¿cómo era posible? ¿Cómo una niña de 6 años podía saber cosas que ni siquiera los expertos más reconocidos del mundo conocían? Y lo más importante, si Sofía realmente había sido Cleopatra en una vida pasada, ¿qué más recordaba? ¿Qué otros secretos guardaba sobre los últimos días de la dinastía tolemaica? Las respuestas estaban a punto de revelarse, porque el viaje más extraordinario apenas comenzaba. 2 semanas después de los descubrimientos en Alejandría, el equipo tomó una decisión que cambiaría todo. Si Sofía realmente recordaba su vida como Cleopatra, debería poder llevarlos a lugares que aún no habían sido descubiertos. Lugares mencionados en textos antiguos, pero cuya ubicación exacta seguía siendo un misterio. «Quiero ir a donde pasé mis últimos días», dijo Sofía una mañana de mayo, mientras desayunaba en el hotel de El Cairo. «Quiero volver al palacio donde todo terminó». La doctora Whitman intercambió miradas con el doctor Hassan. Sabían exactamente a qué lugar se refería. Al mausoleo real, la tumba que Cleopatra había mandado construir para ella y Marco Antonio. Un edificio que existía solo en descripciones fragmentarias de historiadores romanos. Nadie sabía su ubicación exacta. «Sofía, ¿puedes decirnos dónde está ese lugar?». La niña cerró los ojos. Por un momento, pareció que estaba viendo algo que nadie más podía ver. Memorias de hace 2 milenios proyectándose detrás de sus párpados. Está en el barrio real, cerca del puerto, pero no donde todos buscan. Lo construí bajo tierra, quería privacidad, quería que fuera un lugar de paz, no un monumento público. El 15 de mayo de 2021, a las 6:47 de la mañana, 3 vehículos salieron del hotel rumbo al antiguo distrito real de Alejandría. El equipo incluía a 8 arqueólogos, 4 historiadores, 2 lingüistas, un neurólogo, Elena y Sofía. Llevaban equipo de radar de penetración terrestre, cámaras especializadas, herramientas de excavación y esperanza. Mucha esperanza. Sofía iba sentada en el asiento trasero del primer vehículo, mirando por la ventana. Sus ojos recorrían las calles modernas de Alejandría como si pudiera ver, superpuestas, las calles antiguas que ya no existían. Aquí había un templo dedicado a Poseidón,
murmuró al pasar por una calle llena de tiendas modernas. Las columnas eran de granito rosa. Mi padre solía llevarme allí cuando era niña. El doctor Morrison tomaba notas frenéticamente en su tableta. Cada detalle que Sofía mencionaba sería verificado posteriormente con textos antiguos. Llegaron a un área cerca del puerto, donde edificios modernos se mezclaban con ruinas antiguas parcialmente excavadas. La mayoría de los turistas pasaban por allí sin detenerse. No había nada llamativo, solo piedras viejas y arena. Pero Sofía se bajó del vehículo como si hubiera llegado a casa después de un largo viaje. «Es aquí». El doctor Hassan activó el equipo de radar. Durante las siguientes 2 horas, el equipo escaneó el área meticulosamente. Los datos mostraban estructuras subterráneas, pero nada definitivo, nada que sugiriera un mausoleo real. Sofía caminaba por el sitio con los ojos cerrados. Sus pies descalzos tocaban la arena caliente, y entonces se detuvo. Aquí, exactamente aquí. Señalaba un punto específico a unos 40 metros del mar. ¿Estás segura, cariño?, preguntó Elena, con el corazón latiéndole con fuerza. Sí, mamá. Bajo este lugar está la entrada. Cavaron exactamente 7 metros hacia abajo. Luego hay un pasillo de 23 pasos que lleva a la cámara principal. Las paredes están cubiertas con oro y lapislázuli, y en el centro. La voz de Sofía se quebró. Las lágrimas comenzaron a caer. En el centro están nuestros sarcófagos, Marco Antonio y yo, juntos para siempre como prometimos. El equipo comenzó a excavar al día siguiente. El proceso fue lento, meticuloso, siguiendo todos los protocolos arqueológicos. Cada capa de tierra era analizada, fotografiada, documentada. A 2 metros de profundidad, encontraron fragmentos de cerámica del período tolemaico. A 4 metros, encontraron bloques de piedra caliza trabajada. A 6.8 metros, encontraron la entrada. Una puerta de granito, sellada con símbolos de protección grabados en jeroglíficos. Los símbolos invocaban a Anubis, guardián de los muertos. Pedían respeto para los que descansaban dentro. El doctor Hassan se arrodilló frente a la entrada. Sus manos temblaban mientras limpiaba cuidadosamente el polvo de los grabados. «Dios mío», susurró, «es real, es completamente real». Sofía estaba de pie detrás de él, con lágrimas cayendo sobre la arena. Ordené esos símbolos específicos. Quería asegurarme de que nadie perturbara nuestro descanso, pero sabía que algún día alguien los encontraría, y esperaba que cuando lo hicieran, entendieran que lo que hicimos fue por amor, no por debilidad. Abrieron la entrada 3 días después, el 20 de mayo de 2021, a las 3:33 de la tarde. El proceso requirió maquinaria especializada y la presencia de oficiales del Ministerio de Antigüedades de Egipto. Un pasillo descendía hacia la oscuridad. Las paredes estaban intactas, cubiertas con pinturas que representaban escenas de la vida de Cleopatra, su coronación, sus reuniones con Julio César, sus batallas junto a Marco Antonio, su devoción a Isis. Sofía caminó por el pasillo como si lo hubiera recorrido 1000 veces antes. Contaba los pasos en voz baja. 1, 2, 3, 22, 23. Exactamente 23 pasos, como había dicho. El pasillo se abría a una cámara rectangular. El aire olía a incienso antiguo y a eternidad. Las paredes brillaban con oro. El techo estaba decorado con estrellas de lapislázuli que representaban el cielo nocturno. Y en el centro, tal como Sofía había descrito, había 2 sarcófagos de granito negro. El equipo se quedó en silencio absoluto. Era el tipo de silencio que solo existe en presencia de lo sagrado. La doctora Whitman se acercó al primer sarcófago. Había inscripciones en griego y jeroglíficos. Comenzó a traducir con voz temblorosa. Aquí descansa Cleopatra VII, Tea Neotera, última faraona de Egipto, hija de Isis, amada de los dioses. El segundo sarcófago tenía una inscripción similar,
Aquí descansa Marco Antonio, general de Roma, esposo de Cleopatra, quien eligió el amor sobre el imperio. Sofía se acercó lentamente a los sarcófagos. Colocó sus pequeñas manos sobre el granito frío. «Lo siento, mi amor», susurró. «Siento no haber podido salvarte. Siento que todo haya terminado así». Helena abrazó a su hija mientras lloraba. Todos en el equipo tenían lágrimas en los ojos, porque en ese momento no estaban presenciando la actuación de una niña con imaginación activa. Estaban presenciando el reencuentro de un alma con su pasado, con su amor perdido, con la vida que había terminado en tragedia hace 2051 años. Los análisis posteriores de los restos dentro de los sarcófagos confirmaron algo extraordinario. Los cuerpos habían sido momificados según rituales egipcios tradicionales, no romanos. Y junto a los restos de Cleopatra, encontraron objetos personales que coincidían exactamente con las descripciones que Sofía había dado semanas antes. Un brazalete de oro con inscripciones en griego que decía: «Para siempre unidos, más allá de la muerte». Un espejo de bronce con el símbolo de Isis grabado en el reverso. Un frasco pequeño de alabastro. Análisis químicos confirmaron que había contenido veneno de serpiente áspid. Y un papiro enrollado. Una carta. Las últimas palabras que Cleopatra escribió antes de morir. Cuando la doctora Andrópolis tradujo la carta, su voz se quebró. «A quien encuentre esto en el futuro, no lloren por mí. Elegí mi destino con ojos abiertos. Elegí el amor sobre la vida. Y si existe otra vida después de esta, elegiría lo mismo 1000 veces más. Que Isis proteja a Egipto. Que mi pueblo me recuerde no como la reina que perdió un imperio, sino como la mujer que amó con todo su ser». Sofía escuchó la traducción con los ojos cerrados. Y cuando la doctora Andrópolis terminó, la niña susurró: «Escribí esas palabras a las 2 de la madrugada. Marco Antonio ya había muerto. Yo sabía que me uniría a él al amanecer, y no tenía miedo, porque sabía que el amor verdadero no termina con la muerte». El silencio que siguió fue absoluto, porque todos los presentes sabían que acababan de presenciar algo que desafiaba toda explicación científica, algo que obligaría a reconsiderar todo lo que creían saber sobre la vida, la muerte y la naturaleza del alma humana. Esa noche, de regreso en el hotel, el equipo se reunió para discutir lo sucedido. La evidencia era abrumadora, pero las implicaciones eran aterradoras. Si Sofía realmente era la reencarnación de Cleopatra, entonces significaba que la reencarnación no era solo posible, era real, documentada, comprobable. El Dr. Morrison rompió el silencio. En 40 años de carrera académica, he investigado cientos de afirmaciones de vidas pasadas. El 99.9% son fraudes, fantasías o confabulaciones inconscientes. Pero esto es diferente. Mostró su tableta. Había compilado una lista de 347 detalles específicos que Sofía había mencionado durante las últimas semanas. Detalles sobre arquitectura, política, rituales, relaciones personales, eventos históricos. He verificado 312 de estos detalles con fuentes históricas confiables. El 89.4% son correctos. El 7.3% no pueden ser verificados porque no existen registros. Y solo el 3.3% son inexactos o contradictorios. Un margen de error del 3.3% es estadísticamente insignificante, añadió la doctora Whitman, especialmente considerando que estamos hablando de eventos de hace más de 2000 años. Los registros históricos mismos tienen mayor margen de error. El Dr. Chen, el neurólogo, intervino. He analizado los escáneres cerebrales de Sofía en detalle. Los patrones de activación cuando habla de Cleopatra son idénticos a los patrones que vemos cuando las personas recuerdan eventos autobiográficos reales. No está imaginando, no está mintiendo. Su cerebro está accediendo a memorias que percibe como genuinas.
Pero el momento más impactante llegó 2 días después. El equipo decidió hacer una prueba final, una prueba que sería definitiva. En el Museo Egipcio de El Cairo existe una colección de artefactos personales que supuestamente pertenecieron a Cleopatra. Objetos que fueron saqueados de su palacio después de su muerte. Joyas, cosméticos, instrumentos de escritura. El problema es que no todos los objetos han sido autenticados con certeza. Algunos podrían ser falsificaciones. Otros podrían pertenecer a otras mujeres de la realeza tolemaica. Llevaron a Sofía al museo. Le mostraron 20 objetos diferentes. No le dieron ninguna información sobre ellos. Sofía, ¿puedes decirnos cuáles de estos objetos son realmente tuyos? La niña examinó cada objeto cuidadosamente. Tocó algunos con sus dedos. Cerró los ojos al sostener otros. Después de 30 minutos, había separado los objetos en 2 grupos. Estos 7 eran míos. Los demás no. Los expertos del museo verificaron sus selecciones contra los registros de autenticación más recientes y análisis forenses. Sofía acertó en todos, pero lo más extraordinario vino después. Tomó un collar de oro con incrustaciones de cornalina y turquesa. Este collar me lo regaló mi padre cuando cumplí 15 años. Lo usé el día de mi primera reunión oficial con el Senado de Alejandría. Estaba tan nerviosa que mis manos temblaban. Pero cuando toqué este collar, recordé que era hija de faraones, que la sangre de los Ptolomeos corría por mis venas. Luego tomó un espejo de plata. Este espejo estaba en mi habitación privada. Lo último que vi en él fue mi propio rostro la noche antes de morir. Tenía 39 años. Había arrugas alrededor de mis ojos. Mi cabello comenzaba a tener canas. Pero mis ojos aún brillaban, porque sabía que estaba tomando la decisión correcta. Sus palabras resonaron en la sala del museo como ecos de otra época. Pero aún quedaba un secreto, el más importante de todos. Sofía había mencionado repetidamente que existía algo más, algo que nunca había revelado a nadie en su vida anterior, algo que guardó hasta el final. «Hay otra cámara», dijo finalmente, «una que ni siquiera Marco Antonio conoció». El equipo se quedó paralizado. «¿Dónde, Sofía?» «Bajo el mausoleo, 5 metros más abajo, hay una segunda cámara. Ordené construirla en secreto. Solo 3 personas conocían su existencia, yo, mi arquitecto jefe, y mi sirviente Charmion, y ambos murieron conmigo». «¿Qué hay en esa cámara?». La niña miró a su madre, luego al equipo. Sus ojos contenían una profundidad imposible para una niña de 6 años. «Mi verdadero tesoro. No oro, no joyas. Algo más valioso, el conocimiento». Antes de morir, reuní los textos más importantes de la Biblioteca de Alejandría. Textos sobre medicina, astronomía, matemáticas, filosofía, obras que sabía que se perderían cuando Roma tomara el control. Los sellé en esa cámara, con la esperanza de que algún día alguien los encontrara. El doctor Hassan se puso de pie de inmediato. ¿Estás diciendo que hay textos de la Biblioteca de Alejandría enterrados bajo el mausoleo? Sí. 47 rollos de papiro, sellados en cajas de cedro, protegidos con cera de abejas y resina. Incluyen obras de Eratóstenes sobre la circunferencia de la Tierra, textos médicos de Herófilo sobre el cerebro humano, tratados de Aristarco sobre el heliocentrismo. La habitación quedó en silencio absoluto, porque si lo que Sofía decía era cierto, acababa de revelar la ubicación de algunos de los textos más importantes de la antigüedad. Conocimiento que se creía perdido para siempre, cuando la Biblioteca de Alejandría fue destruida. Regresaron al sitio del mausoleo al día siguiente. Comenzaron a excavar más profundo. A 4.8 metros bajo el nivel del mausoleo principal, encontraron otra puerta, más pequeña, más escondida. Y detrás de esa puerta, exactamente como Sofía había descrito, encontraron 47 cajas de cedro. Cuando abrieron la primera caja, encontraron rollos de papiro en perfecto estado de conservación. El primer rollo que desenrollaron
contenía cálculos matemáticos complejos sobre la circunferencia de la Tierra, firmado por Eratóstenes. El doctor Morrison comenzó a llorar. Esto cambia todo. Estos textos son invaluables. Son el descubrimiento arqueológico más importante del siglo. Sofía observaba la escena con calma, con la serenidad de alguien que había sabido esto durante 2000 años. Lo hice por el futuro, dijo suavemente. Sabía que Egipto caería. Sabía que Roma destruiría nuestra cultura, pero también sabía que el conocimiento es eterno y que algún día alguien lo encontraría. Elena abrazó a su hija, llorando desconsoladamente, porque su pequeña niña acababa de regalarle a la humanidad un tesoro de conocimiento antiguo que se creía perdido para siempre. Y en ese momento, todos los presentes supieron con absoluta certeza que estaban ante algo que desafiaba toda explicación racional. Estaban ante la prueba viviente de que el alma es eterna, de que la muerte no es el final, de que el amor y el conocimiento trascienden el tiempo. Han pasado 2 años desde aquel descubrimiento extraordinario en Alejandría. Los 47 rollos de papiro han sido traducidos y publicados. Han revolucionado nuestra comprensión de la ciencia, la medicina y la filosofía del mundo antiguo. Universidades de todo el mundo los estudian. Estudiantes de doctorado escriben tesis sobre ellos. El mausoleo de Cleopatra y Marco Antonio se ha convertido en uno de los sitios arqueológicos más importantes de Egipto. Miles de personas lo visitan cada año. Pero el acceso a la cámara inferior permanece restringido, protegido para futuras investigaciones. Sofía tiene ahora 8 años. Vive una vida relativamente normal en Virginia. Va a la escuela, juega con sus amigos, le gustan los unicornios y las películas de Disney. Pero ya no habla de Cleopatra con tanta frecuencia. Las memorias se han desvanecido, dice su madre Elena, como un sueño que se vuelve más borroso al despertar. Sofía recuerda que alguna vez supo cosas extraordinarias, pero los detalles específicos se han vuelto difusos. Es como si esa parte de mí hubiera cumplido su propósito, explicó Sofía en una entrevista para la revista National Geographic. Vine para mostrar que el tesoro estaba allí, para devolver el conocimiento al mundo. Y ahora puedo ser solo Sofía. Los científicos continúan estudiando su caso. El Dr. Morrison publicó un libro titulado El alma de Cleopatra, un caso documentado de reencarnación. Ha sido traducido a 23 idiomas. El Dr. Chen continúa realizando escáneres cerebrales periódicos de Sofía. Los patrones de activación han vuelto a ser normales. Como si la conexión con esas memorias antiguas se hubiera cerrado suavemente. Pero ocasionalmente, en noches tranquilas de luna llena, Elena encuentra a su hija en el jardín, mirando las estrellas. ¿En qué piensas, cariño?, le pregunta. En él, mamá. A veces todavía siento su presencia, Marco Antonio, mi amor eterno. Y por un momento, los ojos de Sofía brillan con ese reconocimiento antiguo, esa profundidad que desafía su edad. Luego el momento pasa, y vuelve a ser una niña de 8 años que debe regresar a casa para hacer su tarea. La comunidad científica permanece dividida. Algunos aceptan el caso de Sofía como evidencia definitiva de la reencarnación. Otros buscan explicaciones alternativas, memoria genética, acceso inconsciente a información histórica, fenómenos psíquicos aún no comprendidos. Pero nadie puede negar los hechos. Una niña de 6 años guió a arqueólogos a descubrimientos que cambiaron la historia. Habló idiomas que no debería conocer. Reveló secretos que habían estado enterrados durante 2 milenios. Y lo más importante, devolvió al mundo conocimiento que se creía perdido para siempre. En la última entrevista que le hicieron, justo antes de cumplir 8 años, le preguntaron a Sofía si creía en la reencarnación. La niña sonrió. Una sonrisa que contenía más sabiduría de la que debería tener. No se trata de creer o no creer, se trata de recordar. Todos hemos vivido antes, todos hemos amado antes, todos hemos perdido y encontrado antes. El alma es como el Nilo, fluye eternamente,
cambiando de forma pero nunca muriendo. ¿Y qué quieres que la gente aprenda de tu historia? Sofía miró directamente a la cámara, y por un momento fue como si Cleopatra misma estuviera hablando a través de sus ojos. Que el amor es eterno, que el conocimiento es poder, y que la muerte no es el final, sino una transición. Somos mucho más que este cuerpo, mucho más que esta vida. Somos chispas de lo divino, viajando a través del tiempo, aprendiendo, amando, evolucionando. Y que cada vida es una oportunidad para dejar algo valioso atrás, no oro, no poder, sino sabiduría, amor y belleza. Eso es lo que trasciende. Esta historia nos recuerda que el universo guarda misterios que la ciencia apenas comienza a comprender, que la frontera entre lo imposible y lo real es más delgada de lo que creemos, y que tal vez, solo tal vez, cuando miramos a los ojos de nuestros hijos, estamos viendo almas antiguas que han viajado a través de milenios para estar con nosotros una vez más. Así termina la extraordinaria historia de Sofía, la niña que recordaba ser Cleopatra. O quizás solo comienza su próximo capítulo. Porque el alma nunca muere, solo se transforma.